borró, pero lo publica Selena Gómez. Just want to say that I'm so sorry. All my people are getting attacked. The children. They don't understand. I'm so sorry. I wish I could do something, but I can't. I don't know what to do. I'll try everything, I promise. Pues ahí está este asunto de Selena que lo publica el día de ayer y digo, el día de hoy, con eso nos despertamos el día de hoy. Súper criticada. Primero la gente pensaba que pedía perdón por la película de Emilia Pérez, lo cual sería un absurdo. Nadie tiene que pedir perdón por una película. Y dos, en realidad estaba llorando por la deportación de paisanos mexicanos de los Estados Unidos. No es la primera vez que un presidente deporta. También Osama, Osama Bin Laden no deportó a nadie, perdónenme. Es la gripa. Bueno, no me entra el oxígeno. Obama también, y Biden, y mucha gente, o sea, muchos presidentes han deportado. Pero aquí se ha hecho mucho alarido, ¿no? Mucho aspaviento, ha sido muy grandilocuente el discurso de Trump. Exacto, por el discurso del actual presidente de los Estados Unidos, que ha ponderado sus proyectos al respecto de acabar con los migrantes y con los tratados económicos con México y con un montón de cosas. O sea, ha sido muy abierto y muy, como tú dices, sí, grandilocuente, exagerado, y entonces esto se ha vuelto súper mediático, ¿no? Pero fíjate, Lupita, Selena Gómez sí tiene, pues yo creo que sí, me parecería a mí que tiene autenticidad en esto que hizo, porque no es la primera vez que ella se preocupa por el problema de los migrantes, ¿no? En los Estados Unidos. Porque hay quienes piensan que es algo como muy, pues sí, oportunista en este momento, que está en la película y no sé qué. Pues no, ahí están sus abuelos. Sus abuelos fueron indocumentados. Ellos llegaron a los Estados Unidos sin papeles, llegaron como ilegales y se regularizaron después. Su padre se casa con una norteamericana y es cuando nace Selena Gómez. Y entonces ella tiene una gran preocupación por los inmigrantes también, ¿no? Esta solidaridad es real. Mel, cuéntanos, este es un documental, ¿no? Exacto, sí, efectivamente, Jessica, los inmigrantes indocumentados, y entonces ella hace en el 2019, produce esta serie documental, me parece que son 6 episodios, que se llama así, sería Viviendo sin documentos o Viviendo indocumentados, ¿no? Que está en Netflix. Esto se estrena en octubre del año 2019, donde ella presenta diferentes testimonios y diferentes historias de personas que han sufrido precisamente por no tener estos documentos legales, pero sí una vida en los Estados Unidos de muchos años y sus familias y el trabajo que han hecho, que por supuesto que es un fenómeno muy complicado, no hay duda de ello, que ciertamente los países pues tienen sus políticas migratorias y hay una forma en la que permiten que legalmente la gente pueda estar en ese país, y todos los países tienen esas políticas particulares, pero sabemos que el problema de la migración hacia los Estados Unidos, sobre todo desde México y estos otros países, ¿no? Como El Salvador, ¿cómo se llama? Guatemala, tu micrófono está apagado. Y demás, es complejo. Es muy complejo. Yo creo que el asunto de la migración en el mundo es una crisis humanitaria muy fuerte que nos cuesta muchísimo trabajo entender. Yo creo que a lo mejor, por supuesto, que el entrar ilegalmente a un país no está bien. Sin embargo, son quienes dan mano de obra y la mayoría de las veces son gente buena que solo busca una mejor vida. Hay una cosa con la cuestión migratoria que no nos vamos a adentrar en ese tema, pero vale la pena mencionarlo. Lo que pasa muchas veces con los inmigrantes es que no se adaptan a la vida del país al que llegan, que es una gran crítica. Entonces, si tú vas a emigrar a Arabia Saudita, vas a tener que cumplir con las reglas a fuerza. Y en Egipto también. Y entonces esos países te van a forzar. Y en estos países que no son tan coercitivos, mucha gente no se adapta
a las reglas del país al que llega y abusan muchas veces, ¿no? Entonces, creo que esa es una de las partes que puede molestarles a los demás, las costumbres y demás. Si entre dos familias hay diferencias, pues imagínense entre dos países. Recuerdo una vez que estando en Canadá, una mujer decía que alegó que como era inmigrante y sus raíces eran mexicanas, y en México se acostumbraba a cerrar las calles para festejar los 15 años de su hija, se los exigió para que no acusarlos de discriminación al gobierno de Vancouver, ¿no? Y se lo dieron el permiso, lo cual era una estafa. Eso era una estafa porque es mentira. Puede ser que en muchas colonias se use, pero no es una costumbre del país, ni es una costumbre que tú digas, oye, es tan común como festejar el Día de los Muertos, no. Entonces, Ujú. ese es el problema. Lo que también sucede es que no todos los países hacen acuerdos binacionales. En los años 40, y lo digo porque mi abuela participó en eso cuando quedó viuda por segunda vez, la mamá de mi padre, ella se inscribió en el programa Bracero. Y Mm. se fue unos meses a trabajar a Los Ángeles, claro, pues como documentada, y tan fue documentada que el resto de su vida siguió recibiendo una pensión del lugar donde había trabajado. Pero existían acuerdos binacionales y ahora no existen eso. Entonces, la gente está desesperada. Los países, o sea, por otro lado, los países de origen no dan la seguridad y me tengo que ir. Pasa lo mismo en Europa con los países africanos, no tengo la seguridad. El problema es que con toda la gente que migra, pues se cuelan mucha gente que a lo mejor no es deseable para tu país, ¿no? Y te cuesta, además al país al que llegas, te cuesta. Es un tema muy complejo. Sí, de hecho, histórico, ¿no? Desde hace muchísimo tiempo, como decías tú, no es el primer presidente que hace o que sí, este tipo de deportaciones, del mismo modo que ha habido otros que han tratado de llegar a estos acuerdos migratorios y han sido famosos por ello. Fíjate, por ejemplo, tengo acá que Dwight Eisenhower y John F. Kennedy fueron presidentes que sí trataron de introducir ciertas leyes para que las personas pudieran tener un derecho, digamos, Es con Eisenhower con el que es el programa Bracero, si no mal recuerdo. anda, Eh, seguramente. son acuerdos que se hacían, pero después eso se perdió. Exacto. Jimmy Carter también aprobó un programa de reasentamiento de refugiados que se llamó la Ley de Refugiados de 1980. O sea, sí ha habido varios. Ronald Reagan mismo, tras el movimiento obrero en Polonia, también declaró digamos, apoyo a los que hacían salida voluntaria desde ese país, pero se negó a conceder privilegios similares a refugiados de otros países como Salvador y otros centroamericanos que escapan de las guerras o de las Es que guerrillas. ese es el tema. A ver, lo que pasa es que hay varias formas de emigrar, o sea, legalmente, por un trabajo legítimo, por estudios, porque quieres y tienes las posibilidades, y bueno, está bien, lo haces legalmente y te vas y eres bien recibido en ese país, ¿no? Mientras tengas la visa y puedes hasta volver ciudadano o residente. Hay otra forma de emigrar que son, pues, clandestinamente, o van con papeles y se les vencen y se quedan. Es lo que no está bien. Lo que aquí sería un dilema ético, no es una discusión, es un dilema ético. Es, por ejemplo, ¿por qué deportar niños cuando el niño no puede haber cometido un crimen? Al contrario, si tú te quedas con ese niño, lo puedes moldear con tu educación y volverlo un ciudadano productivo. Eh, entonces, yo entiendo y aquí leo que están deportando gente que Ujú, tiene antecedentes penales. Bueno, pues es lógico, yo no quiero criminales en mi casa, ¿no? claro. Pero, por ejemplo, hoy que hablaba con un amigo, me decías que había esta alerta de que podían entrar a las escuelas, em, y había 15 camionetas afuera de una escuela primaria. ¿Cómo te explicas tú por qué sería criminal un niño al que puedes educar? ¿No? Y ha sido muy cruel las formas que han hecho. Obama lo hizo muy cruel. Separar a los niños, se perdieron niños, los tenían expuestos a abusos, tapados con aluminio, de una cosa mucho, muy cruel, porque está bien, deporta, pero no seas tan cruel, o sea, no separes madres de hijos. Y eso es Exacto, algo que hizo Obama. A mí me da igual si son republicanos o demócratas, es claro. lo que hacen con la gente, ¿no? Porque lejos de ayudarle, pues les... Exacto. Sí, y Selena Gómez por eso está tan conmovida, porque ella trae una historia familiar de estos abuelos que mostraste, que ella ha platicado su historia, que le cuentan ellos de que dice que primero llegó la abuela, que la abuela cruzó ilegalmente al estado de Texas, donde se establecieron y viven al día de hoy, y después el abuelo la alcanzó. El papá de ella, pues también llega al país
y se casa con una mujer norteamericana y por eso Selena es mexicana y norteamericana, tiene las dos. Las dos Pero nacionalidades. ella ha hablado de que reconoce y se siente orgullosa de su origen. O sea, sí es verdad, no es como ahorita nuevo ni oportunista. Seguirá el debate del acento y por qué no se preparó mejor en la película, ya cada quien, eso será otra cosa, pero sí está hablando de eso. ¿Y por qué borró el video? Porque dice que la atacaron muchísimo, ¿no? Sí, la atacaron muchísimo, muy duro, que el llanto era falso. No, miren, y lo digo con absolutamente toda la paz. El video de Marifer Centeno llorando, no le sale una sola lágrima, una sola no le sale. Aquí con ella, yo creo que sí la veo que, Just want pues to sí, say llora. that I'm so sorry. O sea, en realidad se limpia las lágrimas, So many people are getting ¿no? attacked. Además, lo que ella dice es que no sé qué hacer, no sé cómo ayudar, me siento imposible. Imagínense una mujer que tiene billones de dólares y no puede ayudar. Claro, es actriz, soy real. Claro que es actriz, Sergio, por supuesto, cosa. Es actriz, pero yo creo que no habría hecho este video si no lo sintieran. ¿Por qué lo haría? Exacto, que como que gana. Además de ella, les digo, ha hablado de su familia, ella pone No muchas es algo, fotos exacto, no es algo que esconda. ¿El documental de cuándo es, Mel? del 19, por eso te digo de 2019, O sea, ¿no? no es algo nuevo en ella. Entonces, sí puede ser que esté llorando porque es muy buena actriz, pero el documental no lo sacó ayer, sacó en el 2019. Y Sí, su y familia aparte ella, siempre. sí, además ella es una mujer que también ha compartido en un documental aspectos de su lucha por su salud, específicamente por su salud mental, porque también, además de tener este problema del lupus, además de tener este trasplante, además de muchas cosas de salud que ha atravesado, también ha hablado de su paso por problemas de depresión. Entonces, yo creo que sí, también eso podríamos sumarlo. Si estamos diciendo, ¿por qué es actriz? Bueno, también porque es una persona particularmente sensible que viene de una familia de migrantes y porque sí conecta con ciertas emociones dolorosas y profundas porque tiene este tipo de sensibilidad también por tener estas cuestiones de salud mental, ¿no? Exacto. Pues También ahí se está. puede pensar así, no nada más pensar mal. Y Exacto. efectivamente el documental es del 19 y para ella ya era un tema de preocupación. Oye, mira, estaban diciéndome aquí que a los niños no los va a deportar Trump, pero miren, eh, mira, Mari Carmen Márquez dice, hola, buenas noches. Mi hija trabaja para una escuela en Chandler, Arizona, supongo, Acetes, Arizona, y la Ujú. semana pasada recibió un mail del distrito escolar notificando que la IC, que es esta cuestión de migración, llegará a su escuela y que tienen que colaborar. Entonces, sí existe esta amenaza latente, ¿no? Claro. Entonces, pues bueno, es una pena, es una tristeza, pero no es un problema de los Estados Unidos, es un